junto a la Plaza San Miguel, y la siguiente sería pues esto es un secadero donde normalmente se cultivan, donde se secan las alubias. Las alubias vienen en unas vainas, como todos los monumentos vienen en unas vainas, se plantan en un periodo, pues, febrero o marzo, depende de la región y el país, y normalmente se recogen después del verano. En este caso llevan un proceso, todo el mundo aquí en Asturias conocemos, no tenemos una huerta, un amigo o un familiar tiene siempre alguien cultivó algo, y tenemos unos pequeños secaderos o hornios donde se boca abajo facilita que se seque y luego se abre de una manera mecánica o manual. En la siguiente vemos que hay varias vainas. Aquí en Asturias conocemos seguramente la que es de 8, que es la de la alubia asturiana, o algún tipo de alubia, pero también existen tipo a este, que parece más un pistacho, pero es un garbanzo, que son vainas de 2. Y luego vamos pasando, esta es en el árbol, en la planta, y vamos pasando, y veis aquí que esta es la de la lenteja, es un poquito más estrecha, y aquí puede haber muchas más similares. Más o menos todos coinciden en muchas cosas. Al final es una legumbre con unas características cada una específicas, pero al final son legumbres y entran dentro de una familia y se responden todos a caracteres similares. Las hay de media planta y las hay de altura. Aquí en Asturias se cultivan como dos, que son, digamos, las que más se estiman, que son las berrías, son de medio palo, son típicas de llanes, se hacen en llanes con mucha cultura gastronómica porque se las atribuyen, pero son igual de buenas las de llanes que las de Ribansella, porque influye el simiente, pero también influye el terreno. Y en Asturias tenemos una orografía bastante similar, entonces, aunque sean típicas de llanes y ellos presumen mucho de ser de llanes, en grado se dan muy bien, en cielo se dan muy bien y es de mayor altura. Y son unas alubias que luego lo veremos, que son muy suaves y que están muy bien para complementar con cosas de platos suaves, tipo pescados, mariscos. El guisante es otro de las alubias y en este caso se puede cultivar de dos maneras, en seco, se puede consumir en seco y en verde. Principalmente está mejor en verde que en seco, pero también existe una segunda opción que es secado. Si vemos en este mapa que se había hecho de consumos de legumbres, vemos que la dieta mediterránea casi, donde la legumbre es parte fundamental, ya no es casi tan del Mediterráneo, sino es más del norte. Entonces vemos que puede ser por el clima o porque estamos más arraigados a estas culturas, pues seguimos consumiendo más legumbre la gente del norte, que no estamos dentro del Mediterráneo, pero sí dentro de la dieta mediterránea, que en sí lo que es todas las regiones del Mediterráneo. En el año 2016 fue Año Internacional de la Legumbre. Naciones Unidas declaró Año Internacional porque había descendido en un dato muy importante el consumo de legumbre. Entonces, siempre que hay una alerta en alguna cosa, en algún ámbito, Naciones Unidas declara el Año Internacional para dar un toque de sensibilidad. Y fue el año 2016. En este año nos aportaba que el consumo de legumbres sería en persona de 3 kilos al año, es decir, que es muy poco. Dentro de los años 70 era el consumo de 14 kilos, es decir, que estamos observando que hay gente que no prueba la legumbre. Participamos en las jornadas, Luis también, participamos en las jornadas que hicieron con ese Colegio de Dietistas y Nutricionistas del Principado de Asturias. Y la alerta que daban es que no solo estamos cambiando un buen alimento, sino que lo sustituimos por uno peor, que son comidas precocinadas, consumimos muchas grasas, Entonces, es decir, no solo es el perjuicio de que estamos quitando una parte fundamental de la dieta, sino que encima estamos sustituyéndola por otra inferior. El consumo normal por la Asociación de Dietistas del Principado o de España recomiendan que sean 4 comidas a la semana, es decir, que tiene que estar muy presente en la alimentación y que el consumo dentro de la media del año tiene que ser unos 14 kilos diarios, es decir, que es el dato significativo, vaya. En eso, pues, muchas obesidades, problemas de colon,
problemas de azúcar en sangre, es decir, los beneficios de tomar alubia es por mucho, pues, desde la fibra, en dietas, para adelgazar se utiliza, que lo que no podemos es mojar el choricín y demás, pero sí se puede utilizar en dietas, y tienen menos azúcares que muchos de los otros hortalizas vegetales que se están tomando. Entonces tenemos que tenerlo muy presente. El garbanzo en sí tiene más fibra que tomarse un kiwi por la mañana. Así que muchas veces ignoramos esa información y no la utilizamos. Y dentro de esta pequeña exposición vamos a ver pasando las distintas alubias y os comento brevemente cómo son más para una cosa o para otra. Y si damos un poquitín para atrás, empezamos por, bueno, digamos aquí el tope de gama, que es lo que llamamos la fava asturiana, que es de características muy buenas en el sentido, ¿por qué? Pues por la suavidad, por la cocción y porque, bueno, porque aquí es el plato estrella, ¿no? Se puede utilizar tanto con embutidos y demás como con almejas, es decir, que si un día decidimos transformarla en otro tipo de plato que no sea el asturiano, pues podemos hacerlo con unas almejas de una manera muy sencilla, porque es una cocción blanca, y al lado se hace una salsa marinera estupenda, rápida, y luego al final se mete. Y la suavidad de la alubia lo permite. Y hay alubias que son más torpes, que son más ásperas, y ahí pues vamos a denotar como hacemos un pescadín a la plancha, o lo queremos enmascarar con una cazuela. A lo mejor pues en esto esta alubia nos permite trabajar con ella con cosas suaves y cosas que el paladar pueda disfrutar propia de la alubia. La segunda que os hablaba es la verdina. Esta es la que dicen que es de Llanes, pero yo insisto que no por ser de otra zona o otra región de Asturias, otra comarca, es de carácter inferior. En esto el terreno es caprichoso, es decir, siempre la alubia va a responder diferente a plantarla en un terreno o en otro. Y es normal, y la simiente también, incluye todo. Pero en Asturias tenemos un clima muy similar en una región que en otra y los caracteres son muy, muy similares. Entonces, esta es la prueba de fuego, porque ayer estaba pasando al programa y les puse el nombre a todas. O sea que aquí Luis no me lo pone. las tengo que... Debe ser que estaba... No, lo que es aquí abajo, ¿no es jodiendo la granja? Sí. Viene abajo, no lo veo. Ahí. Vale, jodiendo de la granja. Es que luego las fotos se terminan. Esta es una alubia que se planta aquí, es muy parecida a la de Ávila, es una alubia grande, que sabe bien, pero que es, a ver, yo digo que más ordinaria que la que tenemos aquí. Es decir, es más áspera, es más arenosa, dentro de que sea buena, pero que se puede utilizar. En Castilla se utiliza muchísimo, pues eso, como aquí, con oreja, con rabo, con todo el cerdo se utiliza. Y es una alubia que está muy bien. Se puede utilizar perfectamente, no es la de aquí, pero sí está plantada y cultivada en Asturias. Y voy a acercarme porque la miopía me hace... Esta es la planchada, es una alubia que nosotros la traemos de Castilla, es una alubia que está muy bien también, se puede utilizar estofada porque lo único que no tiene es el tamaño, pero no nos importa porque es una alubia que es suave y que está muy bien. Y se puede utilizar principalmente con compango y con choricín y está muy bien. A un estofado también. Y esta es la Ganser, esta es catalana, es una alubia que es muy, muy, muy buena. Es una alubia que no se conoce mucho, los rasgos son esos pues arriñonados, es una alubia pequeña, pero que al hidratarla, al ponerla en agua, adquiere un tamaño ya bastante importante. Es decir, aunque la veáis en verde, una tipo, para que son tipo la verdina, conocéis todos la verdina, es pequeñita, pues esta es similar, con características arriñonadas, blanca y demás, pero que luego se hace una alubia grande y es muy suave, es especial para estofar y es poco valorada en el resto de España. Mucha gente, por ser catalana, ahora pues la rechaza. Bueno, es una opción que bueno, cada cliente o cocinero puede hacer, pero que es una alubia, que es de lo que estamos hablando, muy buena. Esta es una alubia que es pequeña, es similar a la nuestra, que es la riñón, y se puede utilizar eso que llamamos aquí la granjilla, que bueno, son nombres que no sabes de dónde vienen, pero le llaman la granjilla, es un poquitín más pequeña, no tiene nada que ver con la familia de la asturiana, es otro tipo de alubia. Lo que pasa es que sí se puede utilizar como complemento a un pote, digamos, de verduras, patatas, más mixto. No es la fava pequeña asturiana, sino es unas características independientes, lo que pasa es que sí se parece por el tamaño. Y es también muy sabrosa y es muy buena opción. Aparte, bien de precio.
Y si pasamos a las siguientes, pues esta es la rocina. Es una alubia que a mí me gusta mucho, no sé si la conocéis. Es una alubia pequeña, se presta a muchos platos, y yo una de las cosas que más me gusta, porque la dieta mediterránea la tenemos que trasladar tanto al invierno como al verano, y en una cocina no debe faltar, y en un restaurante tampoco. Es decir, no tenemos por qué siempre, de hecho ayer hablaba con un cocinero, se está volviendo a cocinar en los restaurantes cosas tradicionales, es decir, que no estamos elevando solo la cocina a platos muy dibujados, ¿no? Sino que estamos buscando lo que es la gastronomía, pero también la nutrición. Comemos para disfrutar, pero también para nutrirnos. Digamos que es la gasolina que nosotros tenemos que meter en el organismo, y que cada vez más restaurantes se están buscando pues, complementar con alubias y otro tipo de, pero no solo a la alta cocina, sino también a la cocina tradicional, y donde tenemos que incorporar ese tipo de alimentos. Esta concretamente, lo que os quería decir, que se puede trasladar a un plato de verano, es decir, relacionamos legumbre y cuchara, y sí es verdad, pero también podemos utilizarlo por el verano. En el año pasado hicimos por el verano un taller, nosotros organizamos un taller al mes de nutrición y hablamos, por ejemplo, pues cocinamos alubias, cocinamos algún tipo de platos, pero también a lo mejor de dieta, o siempre con profesionales, dietistas, nutricionistas. Yo siempre digo dietistas nutricionistas porque son los titulados, son los que cuando nosotros vamos a acudir a ellos tienen una formación real y contrastada y con un estudio. Muchas veces luego hay dietistas o nutricionistas o hay otros nombres también que se utilizan similares, que son pues, gente que a lo mejor no tiene la formación adecuada para darnos un traslado o un diagnóstico. Un diagnóstico solo te lo puede dar un titular, entonces es importante un titulado. Es importante que cuando veamos esa figura la recibimos con una persona que sí tiene los conocimientos que nos va a aportar. Lo que quería decir con esto es que trasladamos al verano una legumbre. Pues ¿cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer una cocción blanca, que es lo primero, es cocerla, y un pisto. Y con un pisto hacemos una ensalada tremenda. Hiciéramos con Luis, lo grabó la TPA, es el de las ensaladas. Sí. Lo habíamos hecho 3 ensaladas. Y las habíamos hecho con una lenteja caviar, habíamos hecho, si mal no recuerdo, un tisto con una alubia, y son cosas que están muy bien, que se pueden comer incluso un día de calor, y se puede hacer un tipo de salteado. Simplemente un tisto, unas virutas de jamón, y luego esto, una cocción blanca, cocidas y metido, es un plato exquisito, está muy bien. No solo la cuchara del invierno que apetece unos garbanzos, sino que podemos trasladar una alubia al verano. Y esta alubia tiene unas características muy buenas para eso. Tiene textura, no se deshace y la podemos manipular. Y aquí estamos con una tradicional, una clásica de los potes de siempre, de las abuelas y demás, que es la alubia pinta, por muchos calores. Pues es una alubia que se da muy bien en toda la región, digamos, se aclimata muy bien a todos los terrenos. Es una alubia bastante buena, no es la mejor evidentemente, es decir, no es la más suave, pero es una alubia que se puede consumir con todas las garantías y que tiene buen precio, porque muchas veces relacionamos a lo mejor una alubia con precios caros, y no es así, es decir, son precios razonables, y si dividiéramos la legumbre dentro de un plato, veríamos que es casi hasta ridículo lo que sale la comida, ¿no? Es decir, muchas veces dividiendo lo que vale una alubia en un plato de comida, o las raciones que van a salir, que son 100 gramos por persona normalmente, pues saldría casi a precio ridículo. Pues esto es una alubia que se puede preparar, pues eso, muy bien, especialmente con esta sí que agradece el chorizo. Esta es una alubia muy suave, similar a una que no traje, porque bueno, hicimos una recuperación de fotos, pero tampoco trajimos todas las fotos de las variedades. Esta es muy parecida, digamos, una vez que se cuece, a la canela, no sé si os suena. Es una alubia así alargada, en este caso está dentro de las fritas, es un caparrón largo, pero en sabor y una vez cocida se parece mucho a la alubia canela, que es muy suave, y está muy bien. Nada que ver con la anterior, que es un poquitín más arenosa, pero que no por eso es mala, sino que es con caracteres diferentes. Y esta está muy bien, es una alubia esta es una alubia que se aprecia mucho en el León, en la zona de León, Castilla, es bastante valorada. Aquí en el norte yo, la experiencia que tengo es que no se conoce mucho, es la alubia de la Virgen, y es una alubia digamos que se compara, por lo menos en
en el paladar y en el precio a la asturiana. Es una alubia cara y buena. Se está empezando a cultivar aquí. De hecho, nosotros tuvimos un... Lamentablemente en Asturias las producciones son muy pequeñas, estamos hablando de que, porque siempre no hay profesionales del sector, siempre son jubilados o gente que lo dedica como segunda economía. Entonces, bueno, son producciones muy limitadas. Y la verdad que habíamos comprado esta alubia a un productor de aquí local y es extraordinaria, una suavidad, aun siendo pinta, que siempre tienen a ser un poquitín más arenosa. No me gusta la palabra arenoso, pero yo creo que lo define bien, el paladar más fuerte que la nuestra. Es una alubia que sale muy bien y merece la pena probarla e incorporarla a nuestros platos. Y la siguiente que vemos es un caparrón, bueno, la que llamamos mandilín, que se conoce en todos los mercados, que también es muy suave y que dan caldos rojos. A diferencia de una alubia blanca o una alubia de color, pues bueno, en ámbitos generales, pues es que las de color siempre te van a dar un caldo gordo, siempre la cocción es más densa, siempre te queda un caldo que, aun estofándolo solo estofado, te permite eso. Y si le añadimos un chequín también está bien, pero podemos permitir solo hacerlo con un estofado o con un poquitín de embutido va muy bien. Esta de mandilín, pues la hay en varios tonos, esta es malva, así un color color lila azulado, y luego la hay en marrón. Nosotros el año pasado tuvimos un cultivo marrón que era extraordinario. Digamos que las típicas de Asturias es esta y una marronada. Y esta alubia es la larga morada. Es una alubia que se utiliza tanto para una guarnición, se podría utilizar, por ejemplo, con una caza, con un estofado, con chorizo, es decir, es bastante versátil. Es una alubia que te da un caldo gordo y que está muy bien también, dentro de las características que puede tener todas las de color. Y esta es el negrito de la foto, es muy similar al tolosano, por eso miro el nombre. Es el negrito que conocemos, es muy similar a la tolosana. La tolosana la conocéis, es una alubia grande, negra, muy brillante, es muy buena. En este caso, bueno, sale luego más adelante. Este es el negrito, es una alubia pequeña, suave, de buena cocción, que normalmente se utiliza aquí en Asturias, lo conoceréis, que se utiliza con arroz, no sé si moros y cristianos. El consumir legumbres y arroz se hace una proteína tan buena como puede ser la de carne o el pescado. Es muy recomendable mezclar arroz y mezclar también las alubias. Obtenemos una proteína exquisita y vegetal. Entonces es muy recomendable para todos, pero en especial si alguien es vegano, sería una muy buena opción. Y principalmente se consume así. Y esta es la tolosana, que aquí no se ve muy bien, pero es una alubia grande, bueno, que hablamos de un tamaño, bueno, no tan grande como la asturiana, pero sí es una alubia grande, es muy brillante y en Tolosa, toda la región, se cocina sola, es decir, si no me contradice Luis. No. se cocina, y en esto yo soy muchas veces desafío las tesis, y luego yo me meto en mi casa y digo, a ver por qué lo hacen así, y tiene una explicación. Esta alubia, la tolosana, ellos no la ponen a remojo, a mí me parece un exceso, es decir, tampoco tenemos que sacrificar la vida a la cocina, es decir, la cocina tiene que ser parte fundamental tanto en los hogares como en los restaurantes, pero si es verdad que tampoco podemos sacrificar todo nuestro tiempo a estar metido en un fogón, acabar de recoger y ponernos a preparar la cena, es decir, tiene que haber espacios para todo. Yo la pongo a remojo, la podéis poner a remojo, y ellos no la ponen. La cocción, pues la diferencia es que en vez de cocerte en 1 hora y media o 1 hora y poco, pues son 3 horas largas, seguramente. Lo que sí es verdad que ellos la ponen a cocer, agua fría, se ponen a cocer, a mitad de cocción, aunque parezca un purismo, pero es así, le echan un chorritín de aceite y cuando ya está cocida le echan sal. Y hace un caldo gordo, denso, como si estuviera con mucho compán y demás. Es una alubia que suelta mucho caldo gordo, no rompe, y eso luego al lado se cuece una lombarda o una verdura con una morcilla no ahumada y se sirve como guarnición. Es decir, que es una alubia que te permite solo simplemente con la cocción comerla. Entonces es una muy buena opción, ¿por qué? Porque no lleva, en este caso, si no quieres, si estás a dieta, o quieres bajar de peso, o no quieres consumir excesos de grasa,
pues te la puedes consumir así y luego al lado, pues en vez de la mafia y la retiras. No te la comes, ¿eh? Entonces está muy bien. Luego también ellos lo acompañan con un pimiento, que luego se comen y que, bueno, que está muy bien porque acompaña. Pero es una buena opción, yo me incorporo a la dieta doméstica con cierta frecuencia porque aparte es muy agradable. Dentro de las de color, yo para mí es de las más suaves, de las mejores. Casi puedo decir que si tuviera que hacer una alubia de color, la más suave para mí está tolosana. Y desafié esa tesis, me caí yo sabiendo, bueno, por tanto purismo, y yo la cociné en mi casa y le eché una patatina y fue un desastre. ¿Por qué? Porque la patata absorbe un color rojo muy desagradable, con pan pues, se deshace todo, luego la verdura queda como muy hecha polvo, es decir, que a veces cuando nos dicen las cosas es por algo, por un valor ya comprobado. Esta es la tolosana palmeña, que es una alubia muy buena, también para igual, caldos gordos, muy suave, también muy suave, mucho más que la pinta convencional que tenemos aquí. Y hay también la roja tolosana, que en este caso nosotros no la tenemos de Tolosa, porque los cultivos en el norte no son, pero la tenemos cultivada en León y es también buena. Sí es verdad que de una zona a otra, aquí ya hablamos de regiones y hablamos de mucha separación y climas muy diferentes, adquieren como una autonomía, es verdad. Por ejemplo, no es lo mismo una alubia tolosana plantada en Tolosa que plantada en León. No obstante, en León tiene muy buena huerta y salen con toda la carretera. Aquí la tenemos. Esta es la tolosana. Vale. Pues esta es una alubia también de características muy similares. Ya vais viendo la cantidad de variedades, yo no sé si las conocéis todos, muchos seguro que sí, pero ya veis que muchas veces tenemos el concepto de alubia blanca, pinta y negrito. Y la verdad que hay una variedad que muchas veces es interesante. Y es donde nosotros poníamos el foco de ofrecer mucha variedad para que no nos cansemos de comer una legumbre. Mira, pues esta es la fava, esta es la llamada de Aragón o fava, la conocéis, ¿no? Esta alubia aquí principalmente se cultiva y se come en fresco cuando es la temporada en la menestra, lo encontraréis en menestra congelada. En seco, hombre, no es lo mismo, la verdad que no es la mejor alubia para comer en seco, es bastante, bueno, habría que pelarla, es decir, lleva una cocción, se pela, y luego sí se podría comer con unas ciertas plantillas, pero digamos que no es la mejor alubia para hacer un guiso si no es en fresco. En Sudamérica, donde se cultivan muchas alubias y donde es la madre de todas las alubias, porque realmente en Asturias o en España, en Europa, nos viene la alubia desde el descubrimiento, es decir, no es una cosa que haya en Europa de toda la vida, esto nos vino a partir del descubrimiento de América y se incorpora a la dieta mediterránea. Es decir, fijaros donde la dieta mediterránea estaba tan coja hasta 1500. Pues a partir de 1500 se incorpora la alubia a la dieta mediterránea y esta allí lo que hacen como muy habitual es pelarla y freírla. La toman como un fruto seco, como una almendra. Es muy habitual. Entonces la pelan, se fríe en aceite y luego ya se consume como un fruto seco. Aquí eso es raro que alguien no lo habéis probado una vez así. Sí. Yo es un poco habitual. Se está haciendo con wasabi. Con wasabi, sí. Yo, para que tengas por ejemplo, ese toque picante. sí, yo es que es poco habitual. Yo no sé si por eso os preguntaba si lo hacéis, porque no es... Pero bueno, sí es verdad que en el flujo de la tienda ves que hay gente que lo hace con cierta normalidad, pero no es lo habitual. Y luego aquí tenemos la rosia. La alubia rosia es una alubia que se permite pues de caldos muy densos, especial para hacerla con embutido. Hay unas zonas de Asturias que se hace con arroz, no es la mía, pero sí es verdad que reconozco que hay mucha gente que lo hace con arroz, como si fueran almuerzos cristianos. Yo, por ejemplo, nunca lo vi, además que clientes que nos lo pidieron, que a lo mejor pertenecen a otras zonas, pero es que Asturias, el aislamiento que había hace unos años era bestial, es decir, de una zona de Tineo a una zona de Anisca, pues prácticamente ni se encontraba. Entonces, bueno, cada uno tiene una autonomía a la hora de cocinar y de ejercer la gastronomía. Esta, por ejemplo, normalmente en la zona centro, donde estamos nosotros,
se utiliza pues con choricín, con embutidos, con tal, y es una alubia muy buena. Es una de las que están aquí, que yo os traje, porque es una, que era lo que quería exponerle luego a Luis, y tirar un grupo, 3 grupos, si os apetece, y que las cozáis. Que las pongáis a cocer, son 3 alubias diferentes, entonces, bueno, pues las sorteéis si queréis, sin saber cuál es, y que la preparéis a ver qué tal sale. Una de ellas es la alubia rosia. En esta temporada es extraordinaria porque, para nosotros en la tienda personalmente, porque pudimos comprar una producción muy cerca de aquí y muy buena, de Banduro. No sé si conocéis Lavaderas, Concejo de Lavaderas, que está con Oviedo. Bueno, pues un productor de allí local, le habíamos comprado bueno, no mucho porque tampoco tenía mucho, pero sí. Entonces es una alubia muy buena, muy tierna, muy suave, lo vais a ver si os toca, que es el brillo que tiene, es una de las características que tenéis que mirar en las alubias. Luego poco a poco vais viendo cuál es la alubia buena, cuál es la del año, cuál no es la del año, porque se sabe, se sabe al ojo, se sabe al paladar, se va distinguiendo cuando una alubia es buena. Hay muchas maneras de ver y de palpar cómo una alubia es la buena y la mala, sobre todo el paladar. Entonces esta alubia que es muy buena y está plantado con maíz. Yo no sé si, bueno, yo no soy químico evidentemente, pero sí es verdad que notamos que cuando una planta, una alubia se planta con maíz, adquiere pues algo que la beneficie. Es decir, algo hay ahí que en esa simbiosis de las 2 plantas le sienta bien. Uno, porque en muchas que son de palo alto, como puede ser esta, le ayuda a conectarse y ya, por ejemplo, el agricultor no tiene por qué poner un tensor, o un tensor, y otra porque esa simbiosis de esas 2 plantas favorece la madurez de la alubia y le da otro carácter. De hecho, hay gente que sabe al paladar cuando una alubia está plantada con un tensor y esta es la misma ahí, por la suavidad y porque algo aporta. Es decir, que esa simbiosis favorece. De hecho, en la agricultura ecológica, pues hacen esos cambios de plantas para que unas favorezcan a otras, es decir, no solo por las plagas, sino porque esa simbiosis de la polinización puede también favorecer el fruto. En este caso es una alubia muy buena, que la hay en Asturias, que se cultiva en Asturias y que en el tiempo que podamos disfrutarla, pues es, siempre que veamos en el mercado, aprovecharnos de ellas. Porque yo siempre les digo que cuando yo hago de Asturias es como cuando hay una lechuga de tiempo, de temporada, que vamos a comerla porque lo de León lo tenemos siempre, lo de estas comunidades, pero en Asturias tenemos tan poca producción que cuando la tengamos tenemos que aprovecharla. Aquí empiezan ya, bueno, habría más alubias que nos faltarían, por ejemplo nos falta la carilla, que no traje, pues bueno, por no extendernos demasiado, que es una alubia muy suave también, muy bien de precio, es decir, que las alubias no son caras, y que se puede hacer también con un pisto, es una alubia pequeñina con una pintura. También nos faltarían, por ejemplo, no sé, mencionaba antes la canela, bueno, faltarían una serie de alubias, pero que tampoco, por no dilatarnos demasiado, paramos ahí, que son las más significativas. Y aquí en garbanzos, pues hay también otras variedades. Bueno, hago un inciso antes, porque traje estas muestras, para que las veáis, antes de empezar las alubias, y lo que hablábamos antes de las proteínas. Sí. Es que no sabía qué traer. Entonces digo, bueno, voy a traer unas muestras. Es arroz. Sí, eso es. Este es el salvaje. Digamos que son las... Hay muchas variedades de arroz. Dentro de las... Bueno, quise traer estas. Sí. Podéis abrirlo si queréis para verlo mejor. Es insistir en que me empleéis siempre. Hay 15 variedades de arroces dentro de los blancos, digamos los refinados, o llamarlos de definirlo de alguna manera. Hay más de 15 variedades de arroces, es decir, de los blancos. Desde para un risotto, para una paella, dentro de la paella hay varias variedades, arroces largos, basmatis, jazmín, hay muchas variedades de arroces. Y podemos utilizarlos todos con alubias. Es decir, podemos, por ejemplo, hacer a un restaurante, bueno, con cierta entidad, que no voy a nombrar, fuimos a comer un guiso de calamares. Y el arroz era tan miserable que desmerecía el buen guiso que había hecho. Es decir, que muchas veces tiene que ir todo a bordo. Es decir, si estáis molestando
en preparar un buen guiso tanto de una carne, de un pescado, o de, en este caso eran unos calamares de su tinta que eran extraordinarios, pero luego cuando ibas a comer era un arroz miserable porque estaba emplastado, blando, deshecho, y escatimar en un arroz es tan ridículo como ese es el arroz, es integral. Sí. Entonces, el arruinar una comida no tan similar o tan barato como es el arroz, porque aunque un arroz bueno te puede andar entre los 3 y los 4 euros aproximadamente, pues daros cuenta que son 75 por ración, 75 gramos. 75 si es como plato. En la guarnición 50 gramos. Daros cuenta cómo se puede arruinar un plato simplemente por un arroz miserable. Es decir, que muchas veces hay que buscar el complemento. En este caso, mira, este es el salvaje. Este está, bueno, digamos que es un arroz, está dentro de la familia de los arroces, pero digamos que es tipo quinoa. No sabemos dónde clasificarlo, pero está dentro de los arroces. Y se puede utilizar tanto como una guarnición como un crujiente. Si lo freís, mejor en aceite neutro, podéis hacer un copo y un crujiente. Es decir, que se puede añadir a una legumbre o a un plato como un copo. El rojo. Las características son por los integrales, es decir, todos estos que veis aquí, excepto el bomba, la verdad que bien, excepto el bomba son todos integrales, estos 3, estos 4. El negro, es la parte, estos son italianos, pero bueno, son buenos, el rojo-negro, el valenciano, blanco, y este que es americano, tampoco lo hay aquí. Por eso digo muchas veces que tampoco hay que volvernos locos y tampoco ir con las ideas cuadriculadas. Siempre recomendamos productos de proximidad por muchas cosas, pero tampoco sin renunciar a los placeres de decir, aquí no hay estas cosas porque en una mesa no vamos a disfrutar de ellas, que no estamos... Entonces yo creo que estas cosas hay que hacerlas con sentido común. ¿Podemos utilizar productos de proximidad? Sí, ¿los tenemos? Sí, los utilizamos. ¿Que no los tenemos? Pues damos un paso más allá y los buscamos. Y en esta variedad pues son los italianos, americanos, y este es valenciano, como junto el bomba y todos los otros arroces blancos que tenemos que son de Valencia, excepto el jazmín, que no lo hay, y el basmati, que no se cultiva. Son arroces que no hay. Cualquiera de estos arroces o de los 15 variedades que hay de blanco son muy buenos complementos para la legumbre. Es decir, que podéis utilizarlos en la imaginación como queráis, como complemento, como guiso o como... Simplemente esto, la exposición que tenéis. Estos son integrales, es decir, el arroz, normalmente, Luis os lo dirá mejor, se tiene que poner a remojo, incluso blanco es aconsejable ponerlo a remojo. Una vez cocido, lleva un proceso, es decir, no es un arroz rápido ni un vaporizado, que es lo que tenéis que huir siempre, a mi juicio. Si los arroces tienen un proceso corto de 15 minutos o 20, pues utilizar 20 minutos. No tenéis por qué ir a uno de 3 minutos, que al final, bueno, el paladar lo nota y no es lo mejor, por lo menos a mi juicio. Entonces, ponéis este remojo 2 horas y el arroz tiene que abrir. Es decir, tiene que abrir la concha cuando está cociendo y en medio aparece el grano blanco. Entonces, siempre que, eso, en ese proceso de 45 minutos en abundante agua. Si veis que necesitáis más agua, se le añadís. Si veis que poco a poco podéis ir controlándolo, perfecto. Y si hay que colarlo, se puede. Es decir, veis que ya está cocido, se os va a pasar, lo ponéis en un escurridor, lo coláis y automáticamente lo podéis utilizar. Pero siempre tenéis que ver que tiene que abrir, el grano tiene que abrir. Normalmente se utilizan como guarniciones o como platos, pero sí, daros cuenta que si no como una paella, bueno, 5 minutos porque es bruto que echéis la paella, pues excepto una alubia, se estropea. Por cierto, una cosa que creo que no vino aquí es la garrafón, que es la que se utiliza en Valencia para la paella, exquisita. No solo para eso, sino también para hacer guarniciones de cazas, de salvajes. Es decir, cuando vayáis a hacer una guarnición, no penséis siempre en una patatina redonda guisada, que está muy buena, pero sino pensad también que podéis hacer una alubia, un salteado, como una guarnición, pues a una perdiz, a una liebre. Siempre es un complemento muy bueno y que va muy bien. Bueno, pues una vez que hemos hecho los arroces y que lo vimos, pues vamos a los garbanzos. En este caso hay varias variedades de garbanzo. Por ejemplo, tenemos pedrosillanos, castellano, con denominación de origen también, andaluz, manteca, y también uno mexicano. Esos son los 4 variedades que hay normalmente. Si hay, es verdad que hay más, hay uno
alguno chipudo, en alguna zona, pero que tampoco son producciones muy importantes, es decir, son variedades de arroz, es decir, como si haces una fusión de dos alubias y aparece una más. Normalmente son esas cuatro. Luego hay un garbanzo, el pedrosillano lo vais a ver, que iba a traerlos, pero bueno, por no traer un maletín con mucho cristal y mucho peso, el garbanzo pedrosillano es el más pequeño de todos, con características muy sabrosas, muy bien, de cocción, se utiliza mucho sobre todo para hacer los platos estos castellanos con el repollo, que es un garbanzo que aunque lo veáis pequeño no lo despreciéis, es un garbanzo muy bueno. Luego tenéis un intermedio que yo personalmente es el que más me gusta por el equilibrio que tiene, que es el de Zamora o Fuentesaúco, pero bueno, tampoco nos volvamos locos con los clichés. No, este Fuentesaúco, bueno, no, es de la huerta de al lado. Bueno, lo mismo es lo planten en helada que lo planten, ¿verdad? Que el clima va a ser parecido. Entonces yo muchas veces hay que buscar la garantía del productor o la garantía de la tienda, es decir, sí, no es el de Fuentesaúco, no hubo un señor que certificó que es de Fuentesaúco, pero el precio es un poquitín más barato y encima las calidades son las mismas, es decir, que es lo que hay que buscar, el sentido común, no el cliché de una pegatina o un sello o una marca. Entonces, Zamora, pues un buen garbanzo. No tiene por qué ser de Fuentesaúco con denominación de origen y demás, que lo hay y que está muy bien, pero que bueno, es un sello de calidad que al final es uno más. A mí me parece que es el más equilibrado de todo por el tamaño. Es un poco más grande que el pedrosillano, es más pequeño que el andaluz, pero tiene los equilibrios del tamaño y del sabor. De muy buena cocción, es decir, una hidratación, si es del año, 5 horas se hidrata perfectamente, no necesitamos hidrataciones largas, y luego a la hora de cocinarlo, pues tiene el sabor de uno pequeño, para un cocido, y un tamaño, bueno, con una cierta dignidad en el plato, porque muchas veces también es verdad que tenemos que comer con la vista. Luego está el andaluz, que sería este, que es ya más grande, digamos de los nacionales en España es el más grande, son carnosos y de buena cocción. Para mí, en sabor de cocido, me queda un poco escaso, es decir, yo no utilizaría personalmente este para un cocido, sí lo utilizaría para un hummus, lo haría pues con un bacalao, lo haría con cosas que aporten un sabor al garbanzo, pero como cocidín siempre preferiría el pedrosillano o el Zamora, o Fuentesaúco, o bueno, lo que denominamos así. Que sería este. Este es el pedrosillano. Y luego nos falta el grande, que a lo mejor no lo puse, igual es este, que es el mexicano, ¿puede ser? Este es el mexicano. Vale, pues este es el mexicano. A ver, digo el mexicano, ¿por qué? Porque es el más grande de todo. El garbanzo, y yo es una cosa que no comparto, se paga por la galometría. El tamaño más grande, cuanto menos quepan, digamos, así se paga. Sí. Yo no lo comparto porque, por ese principio que os decía antes, no pagas por la opulencia, pagas por el sabor o por lo que vayas a cocinar. Y no todo vale para todo. Es decir, si voy a hacer un pote, prefiero uno pequeño, si voy a hacer un hummus, pues a lo mejor me cojo un lechoso, porque las características son más propias para él, y si quiero sorprender con el tamaño y la opulencia, pero sí, con un bacalao, con algo que le dé sabor, sería el mexicano. Que es bueno, es un garbanzo muy bueno. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, para un cocidín o para una sopa, no lo veo lo más apropiado, por eso, por las características, porque veo más notables, más sabrosos a los otros. Sin embargo, es el más caro de todos. Una vez que se hidrata, pues coge un tamaño, pues, voy a decir que importante, se sorprende a la vista. Pero yo creo que siempre tendría que ir acompañado de eso, de algo que le aporte un sabor al garbanzo. Y lamentablemente se paga por eso, por galometrías. Esta simienta, que yo le dije cuando nosotros en agosto, es cuando cogemos vacaciones y hacemos un poco de trabajo de campo porque nos gusta, y entonces visitamos a proveedores que nos suministran a lo largo del año, y la verdad que es enriquecedor y si tenéis oportunidad de hacerlo en todos los campos, digo en la legumbre, pero digo en el pescado o digo en la carne, que siempre si tenéis la oportunidad vayáis a un puerto y veáis dónde están las gronjas, dónde están cogiendo el pescado, porque os aporta mucho y hablar con ellos también. Si vais a un matadero o a una carnicería de confianza que os puedan decir cómo pueden abrir la carne, cómo tal, y esas pequeñas diferencias, os van a hablar con mucha honestidad y os va a enriquecer mucho. Y en estos casos, si vais a un cultivo, como voy yo muchas veces a comprar o a mirar cómo fue la cosecha, porque esto se cultiva normalmente en agosto y luego digamos que es la antesala a lo que me va a venir,
pues yo ya sé cómo va a venir la cosecha. Evidentemente no son tornillos ni tuercas, es decir, un año hay extraordinario y dices, oye, este año la garbanza no me cuece, pero no es un mal del tendero, sino es un mal de la climatología, es decir, ese año hubo más seca, la planta sufrió más y ahí pues se puso más duro. Ese año pues le dio mucho el sol, tuvo más seca, pues sufrió de otra manera, y este año fue sol, agua y un clima muy cálido y la planta desarrolla de otra manera con otra virtud. Entonces en este caso el ir a ver cómo cosecha es enriquecedor, y aparte que nos aporta muchas cosas y nos quitan muchas tonterías de la cabeza. Eso de decir no, que sea del mismo saco es una tontería grandísima, Eso, que sea todo el mismo saco, una tontería muy grande, porque no son mitos que hay que dicen, no, es que son lotes. Claro, muchas veces cuando yo vendo, claro, entonces me callo la boca porque el cliente piensa que es así. Eso es un mito. Es decir, lo que está claro es que, digamos, si compramos de un cultivo pequeño, por ejemplo, como se decía antes, a otro cultivo sí es verdad que hay diferencia. En cultivos grandes, donde nos garantizan las cosechas todo el año, no hay ese cambio porque realmente son cultivos grandes y aparte que, aunque la huerta sea la de al lado, es el mismo garbanzo. Es decir, cuando cojáis un garbanzo, no, es que están mezclados. No puede ser que no sé, en el proceso alguien con muy buena idea o con ignorancia los mezcle. Evidentemente, nadie dentro de la cadena hasta que llega a nosotros, al consumidor, pues pudo pasar cualquier proceso. Pero en Castilla veis que cómo se cultiva, pues llegan tractores enormes a unas tolvas enormes donde llega con un poquitín de esa cascarilla que veíamos antes, esa que veíais en la mano, pues llega con eso, con aciano, con hierbas, pasan a unas tolvas, de esas tolvas van unas cribas como muy manual, va cayendo el grano y la paja y el aciano y todas las hierbas van pasando a otro. Y luego pasa a otro procesador, hoy pues lo tienen casi todas las cooperativas, porque nos gusta comprar en cooperativas, tienen un láser donde miran las volumetrías y miran también si está dañada. Si es verdad que cuando encontréis una alubia pinta, el láser tampoco es una persona. Entonces, claro, muchas veces no diferencia lo que es una pinta de propia a lo mejor a un daño. Entonces sí puede venir. No es mal síntoma que venga un daño en un kilo de alubias. Es decir, que venga una fava un poco comida por un bichín, no es mal síntoma. Que pueda venir a una piedra, bueno, pues tampoco es mal síntoma, porque lo primero que hay que hacer cuando se coge una legumbre, toda viene del campo, es lavar. Se lava y luego se pone a remojar. Y si viene algo, no es que vengan piedras, pero si viene alguna cosa se quita como si viene el filetín con un huesín de jamón, se quita con el cuchillo y se aparta. Pues en este caso igual. Y lo que os decía, enriquece mucho, pues, por ejemplo, lo tenemos relativamente cerca, que vayáis un día a Salamanca o el Rosillo o el Ralo o algún sitio de estos donde en agosto pues, cultivan el garbanzo y os enseñan, seguro gustosos, el proceso, que aporta mucho. Y luego vais a ver muchas cosas de las que os metéis a la mesa que bueno, pues son buenos síntomas. Al contrario, dices, es un pequeño fallo, no es mal síntoma. Y la lenteja igual, hay lenteja de Valladolid, hay lenteja en todo Castilla que es muy buena. Esta es una alubia que se coló ahí, que es una de las que no habíamos mencionado, pero que también está muy bien, que es una alubia muy suave que la llaman, hablamos de nombres coloquiales, tiene un nombre científico, pero bueno, yo creo que es el del mercado el que tenemos que utilizar. Es la alubia de la Virgen, la cena de la cura, y es una alubia muy suave, propia para estofar, es decir, es una alubia como blanca, con una densidad a la hora de cocer, pero que es muy buena, y es muy suave. Tal el nombre, si llaman de cura, la cena de la cura debe ser buena, y suave. Y sí, esta es de León, aquí no se cultiva, pero es de León. Y luego, mira, dentro de las alubias veis la soja. Se habla de valores nutricionales y se habla de hierro, y dentro de las que hay, dentro de las legumbres, la que más hierro tiene, digamos que sería la soja y el garbanzo. El problema del garbanzo es que no se asimila, necesitaríamos otro complemento para asimilar el hierro que tiene el garbanzo, porque según lo tomemos, lo sale, es decir, que nuestro organismo no lo asimila. Hablamos de la soja, sí. Se hablaba que la lenteja es una de las alubias que más hierro tiene, y no es verdad, sí tiene, pero no es verdad. ¿Por qué? Porque en la época donde se decía que la lenteja tenía mucho hierro, pues no teníamos alcance a otras cosas. Entonces, bueno, pues se decía, bien dicho en aquella época, pero hoy no es verdad. Entonces, la que más hierro tiene son las hojas. Hay tres tipos de soja. En el que yo sepa, en España solo se cultiva la verde.
es decir, es la más recomendable por productos de cercanía, pero tampoco sin renunciar a la roja o a las siguientes que me parece que es la verde y la blanca. Bueno, esto es una lenteja, pero bueno, creo que está... Bueno, no importa, no viene la foto de la blanca, son similares. ¿Veis la hacia atrás? La verde. Esta es de Valladolid. Se utiliza como una lenteja estofada o incluso se puede utilizar mezclándola con lentejas. Es decir, podéis poner una parte proporcional de lentejas y una parte proporcional de soja. En este caso, si es lenteja, es recomendable que sea la astón o la pardina por la cocción. Son similares. Otras lentejas tardan un poquito más y a lo mejor la soja se llega a deshacer antes de que se cueza. Entonces siempre la pardina o la astón son las ideales para mezclar. Y le aportamos a ese plato mucho hierro y sabor. A mí me recuerda un poco al sabor de guisante, de guisante seco. Es un poco dulce y es agradable. Y con mucho más hierro. Y la roja, pues es la siguiente. Esta. Pues la tenéis que cocer ya sola, es un plato, lo llamáis también conocido como zuquis, ¿o suena más esa palabra? Sí. Pues se utiliza eso, como una legumbre estofada, un poquitín más de tiempo y también muy bien. Aquí no la hay, pero bueno, si os apetece no tenéis por qué renunciar a ella porque no se cultiva en España. Aunque yo sepa, no se encuentra. Luego es verdad que yo ya vi decir a tenderos de corto recorrido alubia nueva en agosto. La alubia de la granja. Es otra cosa que tenemos que tener muy claro. Cuando seamos profesionales del sector, tanto yo como en una tienda, queremos ser honestos porque queremos siempre el largo recorrido, también vosotros debéis trasladar esa honestidad al cliente. Cuando vaya a comer en un restaurante, si es alubia asturiana, decir que es alubia asturiana y si no lo es, es buena, pero no es asturiana. Es decir, hay mucho intrusismo que hace daño a todos y incluso nos hace pequeños. Es decir, cuando hacemos esas cosas nos hacen pequeños. Por ejemplo, yo ya vi a comercios consolidados, digo de corto recorrido porque sí, porque realmente yo creo que es una merma. Es decir, cuando tú estás consolidado y tienes un nombre, no debe ser exacerbado en el beneficio, sino mantenerlo. Es decir, sigue vendiendo ese producto de calidad, no cambies a productos inferiores y si lo haces, ten la dignidad de decirlo. Entonces, por eso quiero decir que siempre tengáis esa honestidad de cuando sea de importación, cuando sea un producto, que lo digáis, no pasa nada. Yo, por ejemplo, en mi tienda tengo una alubia que es de importación, de origen Bolivia, es muy buena, pero no es asturiana. Tiene otro precio, evidentemente, más barato. Y al lado, unos sacos más allá, tenemos la alubia asturiana a otro precio de la alubia asturiana. Y yo creo que eso es lo correcto, es decir, ofrecer un mercado, pero tampoco sin llegar al engaño. Tenéis que saber, de saber que en agosto no puede haber alubia del año, es imposible. Es imposible que sea alubia del año porque la alubia se recoge a finales de agosto, septiembre, incluso muy avanzado septiembre, hay que secarlo y después se vende. Es decir, que cuando llega a las tiendas, a los comercios de la alubia nueva en Asturias, pues puede ser perfectamente finales de noviembre y principios de diciembre, cuando llega la alubia. Yo este año me llevo muy tarde porque al final el clima también influye y con unas características, algunas alubias encogidas, un poquitín arrugadas, que también tenemos que saber lo que es. No es un defecto de la alubia, sino del clima, lo que os hablaba antes. Cuando venga un poquitín arrugada, no es por eso inferior, sino que el clima en este año pues vino de una manera y esa humedad hizo que se secara de una manera diferente. Al secarse se queda más arrugado, pero al secarse vuelve otra vez en sí una alubia buena y estupenda y suave, con las características que tiene que tener. También podéis consumirla fresco, que es una gran virtud. Es decir, la alubia asturiana se puede, una vez que se abre, es tedioso, pero se puede abrir, se puede congelar y se puede utilizar sin descongelar a la olla. Y hacéis unas fabadas estupendas, y ahí sí es verdad, la alubia no se hidrata con agua del grifo, se hidrata con su propia agua de la planta y entonces siempre tiene un sabor mejor. Y aparte la piel no sufre tanto y siempre es más suave, es decir, está congelada, no tiene una merma ni luego un estiramiento. Entonces es una buena opción que si podéis congeléis en fresco, se vende mucho y es tendencia. De hecho, la escuela de Carlos Arguiñano este año nos vino unos alumnos a comprar alubia
Se llevaron, yo no les aconsejé que la llevaran, pero bueno, se empeñaron en llevarla, luego nos mandaron unas fotos y sí es verdad que llegó bien. La alubia es muy delicada, es decir, tenéis que cogerla un día como hoy y cocinarla al día siguiente. Y si no, congelarla. En ese proceso corto de 24 horas es lo óptimo. Todo lo que pasa ahí se mancha, se estropea y demás. Nosotros tenemos la alubia ese día y se la quisieron llevar. Yo le dije que bueno, que iba a sufrir de aquí a Bilbao, aunque no haya mucha distancia, la alubia sufre, el calor del coche y se la llevaron, estupendo. Y luego nos llamaron con previsión y trajeron unas maletas, unos maletines congelados y se llevaron otros kilos para hacer otro. Es tendencia, es decir, que si tenéis opción, de hecho Luis, me parece que en tu restaurante lo hacéis así también, ¿no? Sí. Que congeláis la... Directamente, según viene, se hace vacío, se congela y así hay un congelador solamente para eso. Si tenéis la oportunidad, es muy recomendable. Y bueno, pues pasado eso que os decía, pues ya tenéis las lentejas. Nosotros creo que tenemos una variedad de 8, 6, 7 lentejas aproximadamente. En este caso sería, esta creo que es la pardina. Sí. Esta es la pardina. Bueno, pues el color grisáceo, marrón, es la más convencional, es la que conocemos en Asturias. Y no es la única, aunque pensemos muchas veces que por la oferta que hay, parece que es la única que hay en el mercado. Es buena, pero no es la única. Las opciones igual, una lenteja es una lenteja. La siguiente sería la verde de Puy, esta es la Stone, aunque el nombre no es de aquí, es una alubia que se cultiva aquí, nosotros la tenemos en cultivo de Valladolid, y es una alubia una lenteja que a mí me gusta mucho. Es una lenteja que tiene más textura que la pardina, la cocción es similar, el sabor es muy bueno, tipo la castellana y no se deshace. Es decir, que siempre que veáis una opción a la pardina y la queréis probar, por lo menos probarla. Es decir, luego ya os puede gustar más o menos, pero yo es una lenteja que siempre recomiendo y puedo decir que a la gente que la recomendamos, evidentemente no hay nada que guste a todo el mundo, pero puedes decir que de 10 personas, 8 cambian de la pardina a esta, por la textura. Muchas veces la pardina rompe o se queda deshecha, emplasta y no es lo más deseado. Esta mantiene una textura, no es una dureza y la lenteja llega entera a la boca, que es lo ideal. Después está la verde de Puy. Esta, su cultivo era original, es de Rusia, lo que pasa es que aquí le llaman por la francesina o la verde de Puy porque se trajo en el periodo del régimen. Entonces, claro, decir algo que viene de Rusia, cuando mandaba Franco, aquí no cuajaba. Entonces la llamaron francesita, la podéis conocer por francesita, o la verde de Puy, que es como realmente se conoce, la verde de Puy. Entonces, esta es muy curioso porque es relativamente los cultivos en España, estamos hablando de los años, pues no sé, pues no más de 70 años aquí cultivándose, aproximadamente, y está muy bien, es una lenteja que a mí me gusta mucho, hace un caldo gordo, es ideal para poner con choricín, mucha cuchara, es decir, que es un plato que a mí me gusta, y mantiene toda la textura, tarda unos minutos más que cualquier lenteja, por la textura, pero que es muy recomendable. Y a mí me gusta bastante más que la pardina. Yo no sé, si es que comimos tanta pardina a lo largo de nuestra vida que parece que uno que ya necesita cambiar y simplemente eso ya... Sí, pues esta, la verde de Puy es muy recomendable. Y se planta, soporta muy bien la planta todos los fríos, claro, evidentemente viene de Rusia, es una planta que está muy bien aclimatada y en la zona de Valladolid, donde hay grandes heladas, la soporta. Pero otras lentejas pues a lo mejor sufren más. Entonces es una lenteja que se calentó muy bien. Y la siguiente puede ser, bueno, tenemos una pelada. Yo no sé si marqué también en la anterior una negra, caviar, pero bueno. Todavía no llegamos a... No llegamos, está, Vale, pues esta es una lenteja amarilla, es de la familia de la castellana. Y hay otra que es roja o naranja, color coral, que es de la familia de la pardina. Cuando hablamos de lentejas de color, es decir, la lenteja amarilla y la lenteja naranja, la única peculiaridad que es esta pelada, por devastación. Las máquinas van devastando y la cascarilla sale. ¿Cuál es la virtud? Pues la virtud es que hay gente que está a prueba de vesícula, gente que tiene intolerancia a la piel, gente que, incluso niños pequeños o gente mayor, pues no tiene la piel. Beneficio, estás comiendo legumbre, pero carece de la fibra. Es decir, que si queremos buscar fibra, pues aquí no hay nada. Dice, ¿tiene todos los beneficios de una lenteja? Evidentemente no, le hemos quitado la piel. Simplemente, aunque la veamos atractiva por los colores, es una lenteja normal. Es decir,
Lo único que cambia es al quitarle la piel, pues aparece este color amarillo, y si se la quitáramos a la pardina, aparecería el color naranja. No es que sea una planta en sí con unas características. La cocción, pues muy diferente. Claro, no tiene piel, es una alubia que sí debemos, como cualquier alubia, lavarla antes de ponerla a cocinar. Y después, lo que tenemos que hacer es un sofrito de todas las verduras que queramos poner. Se pondrían, y cuando estén bien pochadas, todo casi bien hecho, se lleva la lenteja a la olla, se añade el agua relativamente justa y la cocción es entre 5 y 10 minutos, es decir, es muy rápido. Si no, es una lenteja que se pasa y cuando vayáis a cocinarla está deshecha. Entonces lo que mejor hacemos es una crema. Es decir, una vez que se desate, batidora y crema. Entonces, bueno, al final es una buena opción para una legumbre, para gente que tenga un problema de vesícula o un problema de intestino o que no las digiera bien, pero también es una buena opción para hacer una crema, o una guarnición o alguna cosa. Pues esta, o es esta. La caviar, sí. Es la caviar. Vale, es que no se ve muy bien. Es bastante más pequeña de lo que parece una foto. Es una lenteja pequeñita, realmente es más pequeña que la verde de Puig y es más pequeña que la castellana, bastante más pequeña, casi la mitad que la castellana. Es una lenteja que adquiere el nombre de caviar porque se parece a las huevas de esturión. Entonces es una lenteja que podéis estofar, que va a salir bien, hace un caldo muy ligero porque no engorda. Entonces vais a ver que en un estofado está bien, hace buena cuchara, pero es muy ligero. Es decir, si te gusta que sea cremoso, que tenga un poquitín de cuerpo, con la lenteja esta nunca lo vas a conseguir. Por eso decimos que es ideal para ensaladas. Es incorporarla al verano. Es decir, hacemos dieta mediterránea y aparte seguimos consumiendo legumbre. Pues lo mismo. Utilizamos la lenteja caviar, la lavamos, la cocemos en una cocción similar a la lenteja 5 minutos más, que podemos utilizar a la convencional, a la pardina, y luego la escurrimos. En esa cocción blanca yo entiendo y bueno, luego vosotros podéis desarrollar mucho más lo que es una base, es una cebolla, una hoja de laurel, si os apetece, ajo y un chorrín de aceite. La sal, como a todas las legumbres, interesa echarla siempre al final, por lo menos es un criterio que siempre se utiliza, y más que nada porque la sal altera mucho la cocción del agua. Entonces, la cocéis, la escurrís, elimináis el resto de verduras y cuando esté bien escurrida, podéis utilizarla con una vinagreta, con un ahumado, con palometa ahumada, con salmón ahumado, con unas anchoas. De hecho, Luis hecho también una receta muy buena con salsa de coco, piñones y aguacate, está espectacular. Es decir, estamos comiendo vegetales y frutos secos, es decir, que muy bien, y es un plato muy de verano. Y aparte que es saciante, todos sabemos lo que sacia la legumbre, y Ramón de Cangas, que es biólogo y dietista nutricionista, está aquí en Oviedo, es uno de los platos que siempre aconseja. Es decir, mezclar arroces y legumbres y también incorporar frutos secos. Es decir, que es una muy buena opción, incluso él dice para gente que está a dieta. Para gente que está a dieta, para bajar de peso, pues perfectamente. Lo que sí es verdad que sí luego hay que combinar otras cosas. El aguacate al final es aguacate, es decir, no porque sea vegetal no engorda, ¿no? Pero bueno, todo dentro del equilibrio. Pues esta lenteja para cara al verano es ideal. Y esta es la roja o color coral anaranjado, que es una lenteja similar a la amarilla, la familia de la pardina, y que podéis utilizar igual. La cocción es rápida y siempre preparar el estofado antes que añadir la lenteja. Y no sé si nos quedan algunas cosas más. No. Y ya está todo. Pues yo con esto es una pequeña exposición. Hay más, evidentemente, pero bueno, tampoco queríamos dilatarnos en una cosa aburrida, porque bueno, una exposición de fotos a lo mejor para vosotros es cansado, pero que bueno, mi objetivo era que presentaros alternativas y que muchas veces hay más de lo que pensamos. Es decir, no hay un mercado limitado, y muchas veces si os vais a dedicar a la hostelería, lo que tenemos que es sorprender al comensal y siempre buscar una amplia gama de legumbres, en este caso. Y se me queda una que me vino ahora a la cabeza, que es poco habitual, que le pasó un poco la vida de la escanda, que es las muelas, llamadas muelas
o almorta. Es una alubia que es de la familia de las alubias, pero que parece un garbanzo. Y se dejó de cultivar, porque es como comida de pobres. Le pasó la vida un poquitín de las canas, es decir, era un cereal vasto, ordinario, y sin embargo ahora vuelve a coger auge y se vuelve a cultivar. Tuvo una leyenda negra en el sentido de que estuvo prohibida su consumo, porque en dosis altas, y cuando hablamos de dosis altas es diario varias veces, es decir, nadie se intoxica por comer una vez ni 10 veces a la semana, sino en una época en España de posguerra donde se carecía todo, se utilizaba mucho este cereal, esta alubia, la almorta. Se utilizaba tanto como su harina como legumbre. Entonces, el consumo excesivo, es decir, como harina, digamos como torta, como tal, y como legumbre durante procesos largos, pues daba desequilibrios en la salud, es decir, se producían desequilibrios entonces llegó a estar prohibido. Pero eso que no nos alegre, estamos hablando de que si comemos también laurel todos los días, mañana y tarde, morimos intoxicados. Es decir, que en dosis altas, y hablo de quinoa, mismamente, la quinoa tiene la saponina de la quinoa, en dosis altas, digamos, en gente que lo consuma diario, en varias dosis importantes, en procesos muy largos, también se intoxica. Pero bueno, lo podemos tomar contra garantías porque hoy no existe, a Dios gracias no existe, hay una variedad enorme, podemos utilizarlo, y si está utilizando la algarroba, de hecho, a lo mejor suena más las gachas, os suenan, es como unas fariñas que se hacían en Castilla con mucho tocino, mucha oreja y demás, pues la harina de las gachas es la algarroba. Y entonces, perdón, la algarroba no, la almorta. Y entonces, bueno, pues se está incorporando ahora, en Sahagún de Campos hacen las jornadas gastronómicas ¿es de la zona? ¿Lo conoce? Sí, pues en Sahagún de Campos se están haciendo ahora las jornadas gastronómicas de esta alubia, y lo hacen varios restaurantes con mucho tocino, con rabo de toro y demás. Me imagino que lo conoces entonces, ¿no? Bueno, te sonará. A ver, me suena, sí, me suena. Le pasa un poco como a las carnes. Pero sí me suena. Tiene la época, bueno, que era una comida de pobres, donde se desechaba porque había mucha y porque, bueno, era un poco ordinaria, y ahora vuelve a tener un auge por lo saludable que es, y sobre todo en integrales.